Los Polvorines Malvinas Argentinas 2017. Coordinador del vivero experimental El Aragón, Punta Lara, Ensenada, 1997-2017. Es técnico extensionista del programa Pro Huerta del INTA de 2005 a 2012. Profesional de gestión externa, INTA 2012 a la actualidad. Dentro de sus publicaciones tiene amplia cantidad de cursos y dentro de sus publicaciones tiene la superficie de cultivo bajo cubierta en el Gran La Plata, análisis especial con sistemas de información geográfica, INTA Córdoba 2017. Marcelo, adelante, por favor. Sí, puede ser. Bueno, gracias. Bueno, por aquí. Para pasar. Bien, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, allá veo a mis compañeros de Berizo. Bueno, ahora estoy más seguro. ¿Cómo les va? Bueno, hay mucha distancia, no estoy acostumbrado. Soy, como decía, técnico de huerta, así que estamos más acostumbrados a trabajar en el mismo nivel, por lo menos, ¿no? Bueno, yo, como me presentaron ahí, soy egresado de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, soy en realidad biólogo con orientación zoología, pero por esas cosas de la vida me terminé dedicando a las plantas, y en el último tiempo me he venido formando en geografía, así que un poco reúno se escucha, ¿no? Reúno de alguna manera estas dos vertientes. Por un lado la biología y por otro lado la geografía, que son un poco dos pasiones. Así que yo prácticamente voy a hablar de geografía, de ecología y un poco de plantas. Me preguntaba qué les iba a comentar, porque realmente doy este tipo de charlas a gente que no conoce de plantas nativas, entonces es mucho más fácil, pongo una serie de plantas nativas ahí, lo vamos charlando y con eso podemos hacer que la gente un poco las vaya conociendo. Pero bueno, yo supongo que en un encuentro de este tipo las plantas ya, las especies por lo menos las conocen, y me preguntaba un poco qué les iba a comentar, entonces se me ocurrió un poco estructurar la charla en función de qué hago como INTA, qué hacemos en INTA en relación a las plantas nativas. Esto tomándolo un poco con pinzas, en el sentido de que esto no lo debemos hacer extensivo, lo que yo voy a contar, lo que trabajamos en donde yo me ocupo de trabajar. No es que todo el INTA está ocupándose de esta manera, cada lugar tiene, digamos, sus propias demandas. Los que somos extensionistas trabajamos, como se dice actualmente, on demand, ¿no? A demanda del territorio. Y bueno, por suerte, donde yo trabajo hay muchos grupos, también en otros lugares, donde están muy activos en relación a lo que tiene que ver con las plantas nativas, y las plantas nativas de alguna manera nos llevan hacia los ecosistemas naturales, hacia los ambientes naturales. Sí, creo que si hay algo que nos diferencia a los viveristas de plantas nativas de otros viveristas, es que nosotros, digamos, en nuestro viverismo lo hacemos porque queremos que las plantas sigan formando parte de las comunidades vegetales. Trabajamos un poco con ese sentido. Sí, las queremos cultivar en nuestras casas, en nuestros jardines, en nuestros parques, pero sobre todo queremos que lo hacemos con esta intención de que las plantas nativas sigan existiendo en sus ambientes naturales, ¿no? Para un biólogo, como siempre digo, hablar de naturaleza es un poco difícil, a pesar de las contradicciones, pero bueno, creo que un poco se entiende. Cultivamos plantas nativas para que la gente las reconozca, las revalore, las reconozca, aprenda. Hay un dicho que siempre decimos muy habitualmente: uno no puede cuidar, defender, querer lo que no conoce, ¿no? Lo que no conoce, lo que no le puede poner un nombre, ¿no? Lo que no puede decir para qué es, para qué esto, por qué está ahí. Y bueno, esta es un poco la coyuntura que tenemos ya desde hace algunos años, aunque yo vengo dedicándome a este tema varios años, más de lo que me hubiera gustado ya a esta altura. Pero bueno, vemos que poco a poco la cosa va cambiando. Este encuentro un poco lo demuestra. Bueno,
entonces les voy a hablar un poco de plantas nativas de la costa rioplatense, un poco con este criterio, digamos, de mostrar un poco las actividades que hacemos y sobre todo un poquito de contexto, ¿no? Bueno, como decían ahí en la presentación, soy un técnico del AMBA, de la experimental AMBA. Ahí un poco más o menos vemos, calculo que reconocen bien el lugar. Ahí vemos en amarillo todo el AMBA, todos los municipios en los que trabaja el INTA, la experimental. Y bueno, y algunos datos, sobre todo diferenciamos dos tipos de territorio, el urbano y el periurbano, y algunos datos importantes, sobre todo para demostrar la complejidad que tiene el AMBA, estructural, es muy diferente a otros territorios generalmente donde interviene INTA, que son muchas veces más de carácter más rural. De hecho, la experimental AMBA, una pionera en tratar de encarar el trabajo en territorios periurbanos. Bueno, y un poco de contexto, no se depriman, voy a mandar las primeras fotos más duras al inicio, así después vamos un poco aflojando. Pero bueno, el contexto de la realidad es muy complejo, como les decía, y un poco esta foto nos muestra la situación actual. Ahí lo que vemos es un sector de la costa del Río de la Plata, y vemos todo el juncal y la vegetación más o menos natural, ¿no? Y lo que vemos también es ahí, toda esa montaña de piedras que lo que están haciendo es literalmente sepultando toda la vegetación que está ahí abajo. Lo podemos ver ahí también, ahí se ve la máquina trabajando y cómo se van tapando, en este caso, toda la línea de juncales. Esto es un poco el contexto en el que estamos. La realidad incluso es mucho más compleja porque también hay proliferación de basurales, intervenciones totalmente inadecuadas, y esta es una más. No es nueva porque realmente la construcción de murallones y de polder en la costa es un hecho. Por ejemplo, el murallón de Punta Lara, creo que fue hecho en el año 1945 o 1946, por ahí. El de Quilmes también, acá está hecho creo que después. O sea que esto es un hecho que se viene reiterando y se justifica en el sentido de que hay que defenderse del río, ¿no? Porque el río ataca, parece, más que ser un amigo, digamos, parece ser que el río, digamos, ataca. Entonces hay que defenderse y hay que crear este tipo de estructura. Esto mucho no lo sé manejar. Pero bueno, esta es un poco la realidad de cómo vamos sepultando nuestro patrimonio natural, ¿no? Es un poco incluso contradictorio, ¿no? Porque por un lado, como INTA, como Estado, estamos tratando de que esto no suceda y a su vez el Estado hace esto. Entonces es un poco enloquecedor, si queremos decirlo rápidamente, ¿no? Pero bueno, es la realidad que tenemos. Bueno, como consecuencia de todo este tipo de intervenciones, me voy a concentrar en las intervenciones particulares en la línea de costa, pero bueno, como decían ahí en la presentación, también trabajo en el cinturón hortícola de Gran La Plata con otra problemática, y lo que vemos es que aquel mapa inicial que le mostraba del AMBA, bueno, se va produciendo toda una serie de fragmentación del territorio, una atomización, una segmentación, un poco lo que tienen ahí, y lo que nos va dando un panorama. Bueno, mis capacidades de diseño no son muy especiales, pero bueno, un poco la gráfica lo que quería mostrar es cómo un territorio se va transformando, se va parcelando, se va atomizando y se van creando unidades que no están conectadas una con la otra, están totalmente independientes, desfasadas. Y bueno, y ahí comienzan, digamos, una serie de problemas. ¿Lo estoy moviendo o esto se moverá solo? ¿Se estaba pasando sola, no? O por ahí apoyé acá, disculpe. En ese sentido, esta es un poco la realidad que tenemos actualmente, un territorio que se va fragmentando cada vez más, con lo cual los procesos naturales, ¿no?, cada vez se van alterando más, y vamos obteniendo configuraciones ecológicas que son, digamos, bastante dificultosas de trabajar o de convivir con esas, ¿no? Frente a esta realidad, un poco lo que oponemos y lo que tratamos de trabajar es
desde la mirada de los corredores bioculturales, ¿no? Realmente hablamos de corredores biológicos, pero en nuestro caso sumamos también la palabra cultural, ¿no? Porque no solamente, el paisaje no es solamente biología, es también personas, ¿no? Y sobre todo los que trabajamos en INTA, que trabajamos con productores, con distintos actores, es muy importante considerar la parte cultural en toda esta cuestión, porque siempre hacemos un poco hincapié en lo biológico, pero sin lo cultural es muy difícil la integración. Lo que buscamos es tratar de integrarnos, creo que este es un evento que trata de hacer eso, de integrarnos, los que estamos, bueno, en mi caso en Ensenada, los que vienen de Castelar, los que vienen de La Plata, los que vienen de distintos lugares. Creo que es muy importante que estemos un poco conectados, interactuando, creo que cada vez esto se va dando más y bueno, el hecho de esta red Revina ha fortalecido también mucho ese criterio, digamos, de trabajar más en conjunto. Yo muchas veces siempre hago referencias a Huerta porque trabajo mucho con la Huerta, pero bueno, es muy distinto cuando uno sabe que hay otros huerteros, ¿no, Peter? Que el huertero se cree que está solo, él haciendo la huerta, y cuando uno le dice, mira, hay otro huertero allá, y lo visita, y todo eso contagia, porque uno sigue trabajando pensando que hay otros que lo están haciendo también, ¿no? Es muy importante estar integrados y formar esta palabrita que dice ahí al final, la casa común, ¿no? Porque en definitiva todos estamos en la casa común. Bueno, todo esta cuestión que mostraba al principio, de este contexto, lo que va produciendo, digamos, es una pérdida de biodiversidad, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos y generalmente tendemos a pensar a la biodiversidad en criterios de diversidad específica, diversidad de especies. Acá me lo enseñó, acá evito estas cosas, sin comprometerlo igual con lo que digo, por favor. Pero también hay una diversidad de ambientes, y hay muchos tipos de diversidades también, de formas, de colores, muchos tipos de diversidades, ¿no? Incluso ahora estamos atravesando una época interesante al respecto. Pero bueno, me interesa pensar en la diversidad de ambientes. Acá vemos algún par de ambientes típicos de la costa del Río de la Plata, los juncales con los sausales atrás, allá en la superior izquierda es la Reserva Natural de Punta Larga, con la que trabajamos hace mucho tiempo también, pajonales con sausales atrás, ceibales, ¿no? Una riqueza de ambientes y de paisajes que poco a poco lo vamos perdiendo. Esto significa que también perdemos posibilidades y le restamos también posibilidades a nuestros hijos, a nuestros nietos, y le vamos a ir entregando un mundo cada vez más homogéneo, más sencillo y con menos diversidad. Si hay diversidad de ambientes, tenemos diversidad específica, ¿no? Porque muchas veces podemos tener un solo ambiente, tener mucha diversidad en ese ambiente, pero cuando tenemos diversidad de ambientes, la diversidad naturalmente aumenta. Y los ecosistemas, bueno, gracias, pensé que ya me estaba pasando de tiempo. Bueno, cuando hay diversidad de ecosistemas, la naturaleza, entre comillas, es más resiliente, tiene más capacidad para absorber los problemas que le vamos causando, para hacerla corta. Como les decía, esa diversidad de ambientes se refleja en la diversidad específica, que es muy importante en la costa del Río de la Plata. Digamos que tenemos como el privilegio de tener en la provincia de Buenos Aires una de las áreas con mayor diversidad de la provincia, ¿no? Sin ponerme fundamentalista igual, pero bueno, comparado por ejemplo en la costa del Río de la Plata con la llanura alta, por ejemplo yo voy mucho hacia el sector hortícola de Gran La Plata, bueno, la pobreza que se ve para uno que viene de la costa es bastante dura de soportar, digamos, ¿no? Entonces es un patrimonio que tenemos ahí que estamos, como decía al principio, estamos sepultando, pero a su vez también tiene una potencialidad impresionante, ¿no? Bueno, esto es un poco el área donde yo trabajo, ahí lo que está pintado en celeste, bueno, creo que un poco más o menos reconocen.
el lugar, en los municipios. Yo trabajo particularmente en Ensenada, en Berisso y un poquito en La Plata, y lo que vemos ahí, bueno, ahí lo explica la referencia del cartel, vemos la zona de humedales de la franja costera sur del Río de la Plata, con algunas mediciones, y bueno, lo que vemos ahí, esa parte, lo que está marcando es la cota de 5 metros, la línea roja es la línea de cota de 5 metros, lo que va para el Río de la Plata es todo lo que llamamos una plataforma de inundación, ¿no? Una plataforma de inundación es un lugar que le pertenece al río y que el río lo ocupa cuando tiene sus máximas crecientes. Vendría a ser una suerte de Barcea, para comparar con el lenguaje amazónico, ¿no? Es un lugar que le llamamos humedales, son todos los humedales, ahí se compone de lugares más altos que se llaman albardones y lugares más bajos que se llaman bañados. Y en conjunto a todo eso le llamamos humedales. Y lo más importante de eso es que está determinado por la hidrodinámica del Río de la Plata, no por la hidrodinámica del continente, sino que está regulado por la hidrodinámica del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque es un ámbito del río, es el lugar donde el río se expande, porque el río no es estático, no está estático, sino que tiene una dinámica y, bueno, no voy a entrar mucho en ese tema porque me gusta tanto que me voy a delirar, ocupa cuando tiene sus máximas crecidas, el río ocupa toda esa área. Fíjense que es bastante interesante. En La Plata, por ejemplo, hay muchos lugares donde están abajo de la cota de 5 metros. Porque la línea roja que marca el celeste es la cota de 5 metros. Fíjense que, por ejemplo, los partidos donde yo trabajo, Ensenada y Berisso, están enteramente dentro de la plataforma de inundación del Río de la Plata. Por eso es que nos interesa tanto este tema, particularmente me interesa a mí tanto este tema. Bien, acá le muestro un poco la huella geológica del territorio que vivimos, que estamos trabajando, que estamos comentando. Si bien el cuadro tiene un poco su complejidad, lo que es un corte, digamos, de pastel del área que estábamos viendo anterior en el mapa, con el Río de la Plata allá hacia la derecha y hacia acá a la izquierda la zona de La Plata, la loma de la Plata, para los que conocen ahí el Arroyo del Pescado. Es un cuadro que es de Auge, un hidrogeólogo muy conocido que no está nombrado ahí, por eso lo nombro. Y bueno, un poco lo que nos indica este gráfico, vemos dos colores en el subsuelo que nos marca la calidad del agua que hay abajo en el subsuelo. Y lo que sale muy patente, digamos, es que en la plataforma de inundación, ¿no?, que es la parte esa naranja que está ahí, el agua es salada. Y en la llanura alta, el agua es dulce. Entonces, la gente que produce, por ejemplo, los viñateros de la costa, no pueden hacer una perforación como lo hacen en el cinturón hortícola y regar con agua, sino que dependen del río para sus producciones. Y acá es donde hay una unión, una integración entre los aspectos naturales y los aspectos productivos, porque el productor en la franja costera precisa del río para producir, sea productor de chanchos también, porque hay que darle agua, porque ¿no?, toda producción, incluso para la vida doméstica, es importante. Por ejemplo, casi todo Ensenada y todo Berisso toma agua del Río de la Plata directamente. Bueno, esto es un poco para mostrar la huella ecológica, la huella geológica. Aquí hay agua salada porque el Río de la Plata hace mucho tiempo atrás fue un mar, ¿no? Y cuando ese mar en la última transgresión marina se corrió y dejó paso al agua dulce, dejó depositado en el suelo todos sedimentos de carácter salado. Entonces, esa sal que está en los sedimentos constantemente, y además tampoco es que está tan lejos el mar de aquí, ¿no? Todo esto constituye lo que llamamos la huella geológica de un determinado lugar, que es muy determinante para diferenciar qué tipo de vegetación tenemos en un lugar y qué vegetación tenemos en el otro. Muy particularmente, esto que les cuento de la huella geológica, se relaciona con los talares. El mar, que les decía, el mar que era andino desde hace muchos años, que ocupaba el Río de la Plata,
se fue retrayendo hasta su ubicación actual y en cada retracción fue dejando estos montículos o estos albardones de conchilla, que es donde habitualmente se colocan los talares, ¿no? Las comunidades de talar sobre eso. Entonces, fíjense cómo la huella geológica influye en la vegetación que tenemos actualmente y que vemos actualmente. Estos igual, ahí cabe una aclaración, los talares que estábamos viendo ahí no son los talares de acá de la zona nuestra del AMBA, sino que son los talares de Madariaga, pero bueno, tenía justo una diapo y la coloqué, pero un poco para hablar brevemente un poco de los talares. Ay, se me fue. Bueno, como les decía, está la huella geológica y también hay una huella ecológica en todo terreno, en todo territorio. Acá lo que estamos viendo, bueno, ahí lo pueden leer, estamos viendo una crecida y lo que vemos ahí en celeste, la línea de abajo, en celeste es la dinámica normal del Río de la Plata. Le decimos río, pero no es un río, es un estuario y la mayor diferencia que tiene es que tiene una dinámica de mar, tiene 2 pleamares y 2 bajamares, que son las dos montañitas, las montañitas celestes que están de abajo. Si ustedes ven una más alta y una más baja, porque las 2 pleamares no son siempre iguales, hay una pleamar mayor y una pleamar menor. Pero lo que quiero sobre todo, esta subida, los picos son las pleamares, las bajas son las bajamares. Ahí en el día entran 4, 2 pleamares y 2 bajamares. Esto es un pulso que es prácticamente uno de los que mayor determina, el mayor determinante de la vegetación que tenemos en la costa del Río de la Plata. El pulso de inundación es lo que de alguna manera organiza la distribución de comunidades vegetales en la costa del Río de la Plata. Lo que vemos en celeste es como la dinámica del río en su estado normal, ¿no? Siempre está, cuando hay pleamar, está metiendo agua en la llanura de inundación, en la plataforma de inundación, y cuando está baja mar la saca, la entra y la saca, la entra y la saca. Cuando hay un fenómeno decreciente, por ejemplo una creciente como esta del 58, en azul estamos viendo cómo ese curso de inundación se altera. Y fíjense el volumen de agua, ahí lo que estamos marcando son más o menos unos 3 días que dura la sudestada. Este es un fenómeno que conocemos como de sudestado. Fíjense la cantidad de agua que entra en el Río de la Plata, que no es solamente agua, son semillas, son sedimentos, son contaminantes también, son las bolsitas de basura que alguien tira en otro lugar. Todas vienen un poco acá acompañados de ese impulso de inundación. Lo que les decía, este pulso de inundación mete cantidades de nutrientes, de agua a los ecosistemas costeros, ¿no? Entonces de ahí lo que llamamos pulso de inundación, el poblador local lo conoce con distintos nombres, repunte muchas veces le dice, el río repunta, quiere decir que se nos viene el río, o tirante de agua, se usa más en Corrientes, por esa zona, y que, como digamos, es expresión de su régimen de marea, porque el Río de la Plata no es un río, sino que es un estuario, ¿no? Y la dinámica lo controla. Este es el principal determinante para la vegetación que hay en la costa del Río de la Plata. Todas las comunidades vegetales, los ecosistemas están regulados por pulsos, ¿no? Por pulsos. Si bien es muy determinante la composición del suelo, si es calcáreo, si es arenoso, es también muy clima, también son todas cuestiones que determinan qué comunidades nativas están presentes en un lugar o no. También hay pulsos que determinan más específicamente qué vegetación, qué comunidad se instala en un determinado lugar. Así que vamos a hablar un poco de eso ahora. Bueno, lo que les decía, acá lo que ven es un sistema productivo en la costa de Berisso, los de Berisso ya lo deben conocer, la quinta del Turco de Araya le decimos, y bueno, es más o menos un poco esto lo que les explico, como que el productor, hay productores acá en la plataforma de inundación desde principios del siglo pasado, ¿no? Acá en Avellaneda, en Quilmes, viñateros, hortícola, de hecho la producción hortícola antes de que se produjera la producción bajo cubierta o en invernáculo, se producía en la costa porque hay una especie de microclima
Y entonces las primicias, los morrones, los tomates, se obtenían antes que en la llanura alta, porque acá hay un microclima y fíjense que los sauces ya están brotando. Uno se va al medio de la llanura y los sauces todavía no están brotando, pero en la costa ya están brotando. Los ceibos ya están brotando en la costa. Hay un microclima que se debe al gran volumen de agua que hay en el Río de la Plata. Y bueno, el productor local, desde principios del siglo pasado, ha tenido la inteligencia como para decir, este pulso del río a mí me sirve. Entonces tienen este sistema, acá lo que vemos es una producción son ciruelas, pero al lado hay también viñateros, y hay un sistema de camellón y saquillo. El río puede entrar, todo esto puede estar inundado por arriba de lo que se ve verde, 1 metro, por ahí, puede estar todo tapado de agua, ¿no? Pero lo importante es que el agua en un momento se va porque tiene todo un sistema de escurrimiento que se va, no afecta el cultivo. Si el agua se quedaría una semana, se nos pudren las ciruelas, pero si el agua entra y se va rápido, es un beneficio para el productor. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, acá lo que tenemos es la costa del río en su versión, digamos, más natural posible. Y acá abajo tenemos un grafiquito de Parodi, lo saqué de Parodi, donde vemos los distintos escalones de la zona costera. Como ven, son como distintos pisos. Un poco para marcar, ahí le saqué la parte de la vegetación de arriba para que se vean solamente los escalones, y bueno, y ahí se van sucediendo una serie de comunidades vegetales que se regulan, como decía antes, por la capacidad que tienen para soportar una inundación. Por ejemplo, el juncal, sobre la margen derecha, está adaptado a que esté por lo menos 2 veces inundado en un día, porque 2 veces el río va a crecer y va a bajar en un día. Entonces, el juncal está adaptado para permanecer por día 2 veces bajo el agua, por decirlo, digamos, sencillo. En cambio, a medida que vamos subiendo, ¿no?, el perfil y los distintos pisos, como el nivel de inundabilidad es menor, se van adaptando y colocando otras comunidades vegetales. Entonces tenemos una especie de gradiente de comunidades vegetales desde el río mismo hasta el interior del continente. Cada vez con un piso más superior la inundabilidad es menor y se van acomodando distintas comunidades. Por ejemplo, en la más alta generalmente encontramos lo que llamamos selva marginal, que en términos de Cabrera, digamos es la comunidad clímax para esta zona de aquí, ¿no? Pero también todas estas comunidades no debemos verlo como algo estático, ¿no?, sino que las comunidades se van sucediendo unas a otras, ¿no? Los ecólogos le llamamos a eso sucesión ecológica, y unas comunidades van preparando el terreno para que otras puedan, ¿no?, van sobrelevando el perfil, lo van haciendo más orgánico, van atrapando sedimentos, semillas de acá y de allá, van elevando el perfil, y esa comunidad que antes era un juncal, un pajonal, dentro de 40, 50 años se va a transformar en un ceibal, y el ceibal se va a formar finalmente una selva marginal. Esto si no metemos mano nosotros, ¿no? O sea, ese es el problema, que estamos constantemente metiendo manos, como mostraba al principio. ¿Qué sucede con esta cuestión que les decía, que estamos colocando estos murallones ahí? Con toda esta introducción ya se dan cuenta, lo que hacemos es interrumpimos el pulso de inundación, ¿no? Con eso alteramos de tal manera todo el ecosistema que ya es prácticamente imposible que mucha de la vegetación nativa que crece ahí, ya la diversidad ya la perdemos. La perdemos porque cortamos el pulso de inundación, que es el motor vital de todas estas comunidades vegetales. Acá lo que les muestro, bueno, quedó afuera lo que es, pero esto es una imagen Landsat 8 correspondiente al año 2021. Y bueno, no quiero entrar mucho en esto, pero allá arriba un poco lo que tenemos es cuáles son las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Hoy hay un término que se usa que se llama servicios ecosistémicos.
Ahí están los servicios ecosistémicos, algunos, ¿no? los que interesan para la conversación que estábamos teniendo. Es una palabra que mucho no me gusta, la de servicios ecosistémicos, pero bueno, no la elegí yo precisamente. Como decimos, forma suelo, eleva el perfil, lo fertiliza, mantiene la biodiversidad. Fíjense en cómo cada uno de estos servicios ecosistémicos le pega a un tipo de productor también, ¿no? Porque que haya biodiversidad en el monte es importante para los apicultores, sobre todo para la apicultura que hacemos acá en la costa, que es muy una apicultura temprana, porque después nos quedamos sin morfi para las abejas, ¿no? Entonces las tenemos que mover o sacar rendimientos muy bajos. Mismo para las que producen porcinos o aves que tienen que evacuar los efluentes, todo eso es muy, muy importante y son servicios ecosistémicos. Uno muy importante es el que está abajo justamente, porque lo que nos dice es que este sistema, digamos, lo que favorece es que la erosión atrapa nutrientes, pero la erosión es mínima, porque es un balance, digamos, entran nutrientes y se van por erosión, pero hay que ver el balance, ¿no? Cuando el perfil del suelo está lo más natural posible, ese balance es positivo y el suelo se forma. En cambio, cuando nosotros le ponemos una pared al río, no está explicado acá, pero bueno, es sencillo pensar lo que pasa. Efecto acantilado y todo lo que queda fuera del polder se lo lleva naturalmente, porque a la ola la paramos en un paredón. Todo eso genera una inercia, digamos, así que se lleva todo lo que queda fuera del polder. No hay manera. Y lo comprobamos, por ejemplo, en muchos lugares. Por ejemplo, en Punta Lara, digo, el murallón viejo de Punta Lara es del año 50 más o menos, y cuando uno ve la foto en el trabajo de Cabrera, ¿no? Ve el arroyo Las Cañas, el puente, y sobresale un pedacito así el murallón. Ahora uno lo va a ver y hay como, el murallón hay como 5 metros. Toda esa arena se fue directamente, ¿no? Eso es lo que realmente producimos. Acá lo que estamos viendo es una imagen satelital Landsat 8 de la costa del Río de la Plata, una parte evidentemente, calculo que se ubican, está La Plata, Berisso, Ensenada, el Río de Santiago, las islas, y esta es una combinación de bandas del RGB 654 que nos permiten de alguna manera analizar la vegetación, ¿no? Y lo que un poco resalta ahí es toda la vegetación verde que está sobre la costa. O sea, estos no son los colores como lo vemos nosotros normalmente, a eso me refiero, ¿no? Sino la combinación de bandas debería ser 432, pero ahí estamos viendo el 6 en la banda NIR, el infrarrojo cercano, y con eso podemos analizar la vegetación. No me voy a meter en eso porque lo veo luego. Esta es otra imagen satelital. Todo esto lo estamos trabajando dentro de un proyecto GEF, un proyecto GEF del PNUD, con la Secretaría de Política Ambiental y otros actores también. Esta es el mismo mapa, pero tratado con otro RGB, ahí vemos 562, y la vegetación ya se ve en color, la vegetación hidrófila, la vegetación costera ya la vemos más en rojo, y esto puede ser un mapa cualquiera, pero bueno, nosotros podemos empezar si nos metemos más adentro de la imagen, vemos los píxeles y podemos clasificar los píxeles, y de ahí podríamos decir cuánta selva marginal tendríamos, cuántos pajonales tendríamos, y eso es lo que estamos un poco trabajando. Es bastante notorio, acá en el ángulo inferior se ve bien rojo los talares de Punta Indio, porque esta combinación de bandas lo que nos indica es el estado de salud de la vegetación. Cuando está más sano la vemos más roja, y es bastante notorio, fíjense que uno de los lugares donde más se ve rojo son los talares de Punta Indio. Acá también tenemos talares, lo que pasa que no hay tanta cantidad como para que lo podamos ver. Bien, bueno, y ahora en toda esta introducción un poco les quiero comentar ahí un poco qué hacemos en la zona como para trabajar el tema de las plantas nativas. Si bien trabajamos en el tema de la reproducción, todas estas cuestiones, creemos con la gente que estamos trabajando, algunos están allá al fondo, los del vivero municipal de Berisso, y hay otros compañeros con los que venimos moviendo el tema. Bueno, un poco esto es lo que le decía, la gente no conoce las plantas nativas, no conoce los ambientes, tampoco hay un problema que la gente no se meta en los lugares por temor, por miedo, entonces no va.
y lo que ya desde hace un tiempo venimos organizando con distintos viveristas, por ejemplo ahí está el vivero IBI en Punta Lara, distintas le pusimos un nombre de caminatas nativas y por lo menos 2 veces en el año, en primavera y en verano, hacemos una convocatoria. Realmente cada vez tiene más convocantes, digamos. No sé si la pandemia un poco esto favoreció que la gente quisiera ir hacia los lugares naturales y hacer cosas al aire libre, pero la verdad que cada vez hay más gente y los grupos son más grandes. Y bueno, un poco todo esto lo cuento no por ser autorreferencial, sino también para comunicar, para que sepan lo que estamos trabajando, también para que opinen, para que critiquen, para que tomen ideas también otros técnicos que pueden hacer este tipo de cosas. Bueno, estas caminatas son muy interesantes, los vinculamos a las personas con sus ambientes naturales, explicamos procesos, trabajamos, pero siempre en un ámbito, digamos, de horizontalidad y tratando de que todos los que sepan algo puedan contribuir a la caminata nativa. La verdad que están teniendo muy buenos resultados. Bueno, esta es una de las acciones que ya más o menos hace 4 o 5 años venimos trabajando y también no es un invento nuestro, muchos otros grupos también las hacen, ¿no? Por eso digo, esto está bueno de integrarse porque vamos tomando idea unos del otro y en definitiva no importa quién fue el que tiró la primera piedra, sino que sea algo. Hablábamos con Mario al respecto. Después también como trabajo lo que hacemos es un poco acompañar a los que son más viveristas. Acá lo que estamos es una foto bastante vieja, digamos, en el vivero de la Reserva Natural de Punta Lara, donde empezamos a formar el vivero. En Punta Lara hay un vivero de plantas nativas y ahí empezamos a formar hace muchos años un vivero. Ahora ya este vivero no existe más, el trabajo lo tomó Medio Ambiente y bueno, hay otro vivero, pero bueno, inicialmente estuvimos ahí. Después también trabajamos con Punta Lara, trabajamos con productores, introduciendo algunas plantas nativas, tratando de cicatrizar, digamos, algunos lugares donde vemos que va mermando. Esta es una zona, el barrio Arcoíris, una zona de bañados, donde hay mucho tala, coronillo, bueno, espinillo, sauco, hay muchas plantas de talar y bueno, en las unidades productivas donde podemos trabajar vamos introduciendo y acompañando y favoreciendo este punto. Después tenemos un trabajo importante con respecto a las semillas. Antes nos dedicábamos más a trabajar haciendo plantas, ahora ya más trabajamos con las semillas. No voy a entrar en esto porque se va cortando el tiempo. Así que, pero bueno, un trabajo muy dedicado con las semillas. Para trabajar con semillas y para trabajar con todo esto siempre hay que, como yo digo, en las plantas nativas uno no puede ir a comprar 10 kilos de semilla de ceiba a una forrajería, se la tiene que ir a buscarla al campo, ¿no? Y por eso muchos somos nativos, porque en realidad lo que nos gusta es ir al campo a buscar la semilla, digamos, a reconocer las plantas. Pero muy importante es hacer un buen reconocimiento, porque cuando uno va a una forrajería le dice dame tanto de tomate y le da tomate, pero cuando uno tenemos que saber qué es un ceibo, qué es una naranja. Entonces ahí empieza un poco toda una cuestión con el tema del reconocimiento y como en esta cuestión de identificación de la planta, ¿no? Y como decimos, o podemos ir 5 años y estudiamos botánica en la facultad, o lo tenemos que hacer a un nivel mucho más empírico, ¿no? Y bueno, siempre nos ayuda la forma, el olor, el color, el gusto, hasta finalmente poner un nombre y siempre tratamos de inculcar el uso de los herbarios, ¿no? Es una tradición vieja, pero yo la prefiero al de la foto, ¿no? Bueno, también para organizar nuestro trabajo tenemos este cuadro armado que es un poco, nos muestra mes a mes cuándo está en fructificación cada una de las plantas, porque si yo no recojo la semilla de anacahuita en el momento que la tengo que esperar al otro año, ¿no? Entonces esto lo tenemos armado para que ninguna se nos piante, vamos a decir. Bien, acá tenemos algunas especies, los registros que venimos haciendo, acá hay anacahuita, cómo crece el embrión, bueno, estamos haciendo todo un registro de las fotos, sobre todo de los frutos. También estamos entendiendo que muchas de las semillas, no muchas, pero algunas, estamos empezando a sospechar, acá tenemos a Marcela que seguramente va a tomar el guante, pero en este caso son semillas de cojú, del Aliophilius edulis,
Y lo que estamos empezando a notar, lo que ya alguna experiencia teníamos y sospechábamos, de que la semilla de Albophidius edulis es heterodoxa, que es recalcitrante, es decir, que son semillas que no se pueden guardar, ¿no? Por más que nos pongamos todas las pilas, en las condiciones que laburamos no las podemos guardar. Un poco acá hay un ejercicio que hicimos, ahí están los valores, no lo voy a explicar mucho, pero juntamos una cantidad importante de semillas para hacer distintos ensayos a ver en qué momento perdía su poder de germinación esa semilla. No en condiciones controladas de laboratorio, sino en condiciones de un viverista, que guarda la semilla, las pone, y lo que vemos que cuando la semilla que recolectamos en diciembre, que es cuando está en fruto el chalchal, cuando las juntamos, las ponemos al otro año, en diciembre, ya la semilla no germina, porque perdió un porcentaje de humedad, es una semilla heterodoxa y no germina más. Esto es importante porque muchos nos nutrimos de semillas en las ferias de intercambio o que nos pasamos uno al otro, pero si por ahí estamos juntando una semilla de cocú y se la pasamos para el otro año, ya le estamos dando algo que no va a brotar, ¿se entiende? Estamos tratando de... Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? A veces lo conversamos con algunos compañeros de INTA, que hay mucha información de carácter sistemática, ¿no? De las especies, de cuándo, esto, que lo yo, pero agronómica hay mucho menos información y es la que tenemos que ir generando. Ya me estoy pasando, ya termino. Bueno, acá hablamos con los compañeros de Avellaneda, acá tenemos la rama negra, Mimosa bonplandis, si está Vitu no me puedo equivocar. Con sus frutos bastante particulares, una planta muy linda para cultivar, muy pocos la conocen y también un poco la estamos estudiando. Ahora ya enganchamos al vivero de Avellaneda, ya tiene por lo menos una planta, me dijo que le salió. Y bueno, es una planta prácticamente endémica, me parece, que es endémica del Río de la Plata, que muy pocos conocen, hay muchas en Punta Lara, se la ve muy linda, es un arbusto y bueno, ahí van apareciendo, hay que descubrir cómo la reproducimos, si las semillas, cuántas semillas tengo que juntar para que por lo menos tener 10 plantas o 50. Todos estos datos son los que vamos necesitando y cuando uno busca, tampoco que somos bichos de biblioteca que estamos todo el día buscando, pero no es tan fácil encontrar esta información, ¿no? Bueno, también trabajamos, hay mucha demanda de hacer frutales nativos, bien, este es una guayabita del país, le decimos es un psyllium, no es nativo de la costa del Río de la Plata, es más propio del río Uruguay, ¿no? Pero bueno, lo estamos trabajando porque es un frutal que lo consideramos nativa y lo estamos tratando de introducir en las huertas, ¿no? El cocú también es muy útil en las huertas porque se usa para alimentar a las gallinas también y da mucha fruta. De hecho, en Brasil se usa mucho con ese criterio. Y por eso lo estamos estudiando. Bueno, también trabajamos en la reproducción a nivel asexual, cosas que conocen. Y bueno, y estamos trabajando en reunir un poco toda esta información en una guía que estamos tratando de publicar. Ahí que lo que vemos son, como es, estacas de sarandí, Phyllanthus seleudiana, si no me lo cambiaron. Ahí está el sauce criollo, Mario, que te decía en el herbario, con sus semillas. Y bueno, estamos tratando de armar una guía, no tanto con un criterio taxonómico, sino más bien un poco la experiencia que tenemos de cuáles son los cuellos de botella y un poco más organizar el trabajo, porque es un poco como la guía de huerta, del pro huerta, digamos, estamos tratando de hacer una guía de qué semillas juntar, qué no, esto y el otro, ¿no? En eso es un poco lo que andamos. Finalmente, digamos, también otra de las actividades que hacemos para promover el tema de las plantas nativas es que hace 4 o 5 años tenemos montado con la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Naturales, el museo, un taller de viverismo donde hay un punto, se tratan distintos temas, pero uno particularmente es el viverismo de planta nativa que obviamente doy yo, ¿no? Así que bueno, y hay distintas experiencias en el aula viva que tiene la Facultad de Ciencias Naturales del museo y en la foto de abajo en el vivero municipal de Berisso. La idea es un poco hacerlos itinerantes a estos talleres, fue todo lo de la pandemia, lo hicimos virtual, ahora volvemos a Ciencias Naturales, bueno, y en eso es en lo que andamos. Muchas gracias.